Bueno, mis queridos hermanos, mientras los demás hermanos se conectan, vamos a continuar con nuestra clase, la número 14, y vamos a estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Ya hemos terminado las dos primeras secciones de Mateo. Acuérdense que Mateo está dividido en 5 secciones, así como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Pues Jesús, Mateo lo está presentando como un maestro con autoridad, que también tiene la capacidad de enseñar al pueblo de Dios, y aún más que Moisés, ¿verdad? Porque Moisés recibió una revelación de parte de Dios, cuando Jesucristo es Dios encarnado, ¿verdad? Es más directa y con más autoridad todavía su enseñanza, es directa. Y Mateo está tratando de enseñarnos estas 5 partes de la enseñanza de Jesús. Y hoy vamos a entrar a la tercera. La tercera parte, o sea, el tercer librito, podríamos decir, de Mateo. Mateo es un solo libro, es un solo evangelio, pero está dividido en 5 partes. Hoy vamos a entrar a la tercera. La tercera parte abarca de los capítulos 11 hasta el capítulo 13. Son 3 capítulos que vamos a estar viendo. Y estos capítulos, hermanos, hablan acerca del misterio del reino, el misterio del reino de los cielos. O sea que es un misterio porque para algunos estaba escondido, y por más que Jesús les hablaba, no lo lograban ver, no lograban entender, no lograban percibir la enseñanza. Y la gente, aunque oía las palabras, veía los milagros, pero como ellos tenían otra idea del Mesías que esperaban, pues se les costaba mucho trabajo asociarlo y entender que el plan de Dios era verdadero en la persona de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver esto, y vamos a empezar en el capítulo 11. En el capítulo 11, y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Capítulo 11 y capítulo 12, vamos a ver que vamos a encontrar gente que que respondan de una manera positiva al mensaje de Jesús. También vamos a ver personas que están en una situación neutral, que no están seguros si Jesús es el Mesías. Y vamos a ver otras personas también que están totalmente en contra. Algunos vamos a ver que son que están seguros de que Jesús es el Mesías. Para ellos Jesús sí es. Para otros como que quién sabe, ¿verdad? Como que están entre sí, que no, están confundidos. Y para los fariseos vamos a ver que es totalmente, para ellos no es, ¿verdad? No es, están totalmente, rechazan totalmente a Jesús. Dicen que es un falso maestro. Entonces estos capítulos vamos a ver cómo vamos a encontrar este tipo de respuesta a Jesús. Y Jesús va también a hablar de estas personas que dudan, para que dejen de dudar. Y también a aquellos que lo rechazan, también les va a decir de que por rechazarlo ellos van a sufrir las consecuencias de no aprovechar la oportunidad que se le está dando en la vida. Porque, hermanos, el evangelio es la oportunidad de la salvación. Amén. Es el regalo de Dios que llega a nosotros, y si nosotros no lo recibimos, no lo aprovechamos, pues es como un regalo que se va a perder, que se va a desperdiciar, que no se va a aprovechar. Entonces vamos a entrar a esta tercera parte del Evangelio de Mateo, que habla del misterio del reino de los cielos. Misterio es algo que no se, un misterio es algo que no se conoce. Es un misterio, o sea, que algo que no se ha logrado entender, no se ha logrado interpretar. Entonces, pero Jesús está trabajando con sus discípulos, y ellos también están en esa lucha, ¿verdad? De entenderlo, porque era algo diferente a lo que ellos esperaban, ¿verdad? Era algo diferente a lo que ellos esperaban. Entonces,
Entonces, por eso es que Jesús está en esta situación. Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, hay personas que reciben a Jesús y declaran que Jesús es el Señor, declara que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y hay otras personas que no, que lo rechazan totalmente. Y hay otras personas que están en duda, que no están seguras si sí o no. Y así viven toda su vida sin tomar una decisión. Aunque no tomar una decisión es una decisión en sí misma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a leer el capítulo 11, Mateo capítulo 11. Y cada vez que Jesús termina una sección, o Mateo pone estas palabras. Cuando Jesús terminó de dar esas instrucciones, o cuando Jesús terminó de decir estas palabras, es la forma que nos damos cuenta que termina una parte y comienza otra. En este capítulo 11 comienza la tercera parte del Evangelio de Mateo, porque dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Comienza la tercera etapa, o el tercer volumen, o el tercer libro, o la tercera sección, como le querramos llamar. Y entonces vamos a ver cómo vamos a ver personas dudando. Y empieza con Juan el Bautista, dice el verso 2. Juan, o sea, el que bautizó a Jesús, el que estaba haciendo el llamado al arrepentimiento, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, es que estaba sanando gente, estaba perdonando pecados, estaba restaurando a los endemoniados, los estaba liberando, estaba haciendo muchas cosas buenas a la gente. Entonces dice aquí, cuando Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Sí, porque Juan, hermanos, acuérdense que Juan, cuando estaba haciendo su llamado al arrepentimiento a la gente, le decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene alguien que va a traer un juicio y va a traer fuego, dice, y va a cortar toda la hierba mala, la va a cortar y la va a quemar en un horno, ¿verdad? Entonces Juan estaba esperando un reino de Cristo de violencia, ¿verdad? Un reino de Cristo que iba a venir como a castigar a la gente que no se arrepintiera, ¿verdad? Pero, y sí, iba a haber un castigo para aquellos que no se arrepintieran y que no recibieran a Cristo, pero no en ese momento, ¿verdad? O sea que Jesús iba a dar un tiempo él iba a predicar, iba a sanar a la gente, iba a enseñar, y todo ese tiempo era un tiempo de gracia donde la gente debería escuchar el evangelio y recibirlo. Pero no era algo inmediato que iba a caer el castigo sobre Israel o sobre los malos religiosos o los falsos religiosos. Entonces Juan estaba desconcertado porque en vez de que Jesús estuviera haciendo un juicio, estaba sanando a la gente, estaba haciendo cosas buenas, como que se había olvidado de la gente mala. Entonces aquí Jesús está ocupando en ayudar a la gente pobre, en ayudar a la gente necesitada. Entonces había como cierto desconcierto, como que estaba desconcertado Juan. Y entonces por eso dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y el verso 4 dice, le respondió Jesús, o sea, a los discípulos de Juan, porque Juan estaba en la cárcel. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Como usted puede ver, todo esto era algo que el Mesías iba a hacer, pero
ellos pensaban que primero iba a traer un juicio, ¿verdad? Y Jesús, al contrario, él primero está trayendo una parte de bondad y misericordia hacia a todos los necesitados. Él no discriminaba. Y luego el versículo 6 dice, dichoso el que no tropieza por mi causa. En otras palabras, dichoso el que al ver estos milagros que estoy haciendo, no tropieza, o sea, no tiene una decisión equivocada de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan tenía esa duda y mucha gente también tenía la duda de que Jesús iba a llegar, iba a organizar un ejército, iba a sacar a los romanos de ahí y luego y también iba a castigar a toda aquella gente malvada que vivían, aún siendo israelitas. Pero Jesús dice, no es ese el sistema que yo traigo. No es ese el sistema que yo estoy desarrollando. Ese no es mi plan de trabajo, ¿verdad? Por eso dice, dichoso el que no tropieza. Tropieza quiere decir el que no, el que no, la palabra tropieza quiere decir escándalo, ¿verdad? El que no se escandaliza y se asusta y se confunde más por lo que ve en mí, ¿verdad? Es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, Jesús sabía de que Juan estaba algo confundido, por eso le dice eso, que todo a su tiempo, ¿verdad? Pero primero es la misericordia y la gracia. Luego dice el versículo 7, mientras se iban los discípulos de Juan, después que Jesús les dio esta información, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, o sea, la gente que estaba escuchando. Y les pregunta Jesús a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? Porque Juan estaba en el desierto. Cuando dice desierto es en las afueras del pueblo, donde ya no hay casas, ¿verdad? Donde solo hay tierra y pasaba el río por allá. Por eso dice desierto. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. O sea que en el desierto, ahí junto al río, habían unas cañas que crecían junto a el agua del río, ¿verdad? Entonces, mucha gente cuando salía, pues nada más miraba la hierba, algo que sin valor. Eso quiere decir Jesús. Salieron a ver algo sin valor, esas hierbas que salen junto al río. Y luego dice, si no, hace otra pregunta, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? Dice. Pues Juan no se vestía con ropa fina. Juan se vestía con un cuero de camello, una piel de camello, y andaba pues no muy elegante que digamos. Entonces dice, claro que no, dice, no salieron a ver un hombre de ropa fina. Dice, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Como diciendo, Juan era un hombre tan simple, tan sencillo, que nada se puede comparar con un rey que vive en un palacio. Todo lo contrario. Dice, entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta, dice Jesús. Y mismo Jesús responde, sí, les digo, y más que profeta. ¿Por qué Jesús dice que salieron a ver un profeta? Los profetas, hermanos, eran menospreciados. La mayoría de los profetas, la gente casi no les hacía caso. Como decimos nosotros, los tiraban a locos, ¿verdad? Porque hablaban de que iba a venir un juicio, que iba a venir si no se arrepentían, Dios los iba a castigar. Entonces mucha gente ni caso les hacía, como diciendo, tú nada más estás diciendo cosas, tonterías. Eso ni va a pasar. La gente no los tomaba en cuenta. Pero Jesús dice que sí era un profeta y luego dice que más que profeta. ¿Y por qué es más que profeta? Porque Malaquías, que fue un profeta en el Antiguo Testamento, profetizó o anunció que un día iba a llegar otro profeta, ¿verdad? Al cual él le puso como sobrenombre Elías. Elías era un profeta que existió en el pueblo de Israel.
Entonces sabían de que antes que viniera el Mesías iba a llegar un profeta al cual le llamaban Elías. Y no sabían si era el mismo Elías que iba a resucitar, el mismo profeta Elías que iba a resucitar, que había vivido muchos años antes, o iba a ser un nuevo Elías, ¿verdad? El caso es que Jesús dice que va a decir que ese profeta que es Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, sí es un profeta y es más que profeta porque es un profeta que estaba cumpliendo una profecía a la vez, que es un profeta que se había anunciado. Y por eso dice el verso 10 Jesús, este es de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y esto se encuentra anunciado en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4. O sea que ya estaba profetizado de que antes que llegara Cristo, iba a haber un profeta que lo iba a anunciar, que iba a preparar el camino. Y se había cumplido. Por eso Jesús dice, el tiempo de esa profecía que anunció Malaquías ya se cumplió. Se está cumpliendo en estos días. Y luego dice el versículo 11, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? O sea que Jesús lo que quiere hacer es que va a decir de que va a terminar una época y va a empezar otra época. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Fíjense, Juan es el último profeta. Y luego va a empezar el Nuevo Testamento. Va a empezar la época de Jesús, la época del Evangelio. Entonces, por eso dice que les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, hablando que es el último, el que cierra con broche de oro una época. ¿Por qué? Porque después de él inmediatamente surge Cristo Jesús. Pues Juan mismo lo bautizó, ¿verdad? Juan mismo preparó el camino, estaba preparando el camino, pero Juan ya estaba en la cárcel y de esa cárcel no iba a salir. Como diciendo, ya terminó el tiempo de Juan y él es el más grande de todos los profetas porque él bautizó al Cristo. Él conoció personalmente a Cristo, ¿verdad? Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a Cristo. Pero Juan el Bautista lo conoció en persona y hasta lo bautizó. Por eso Jesús está alabando su ministerio, ¿verdad? Es lo que está haciendo. Está exaltando el ministerio de Juan. Entonces, por eso dice que Juan el Bautista es el más grande antes, o sea, en el periodo del Antiguo Testamento. Y luego dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, más grande que él, dando a entender de que el reino de los cielos llega con la persona de Jesús. Y el reino, la época del evangelio, de la llegada de Jesús, después de Juan, los que iban a predicar el evangelio, o sea, los apóstoles, que fueron los primeros que predicaron el evangelio, ellos iban a ser mayores, ¿verdad? O sea, que iban a dar el mensaje del evangelio, pero ya de otra manera, ya no esperando a un Mesías, sino anunciando que el Mesías llegó y había traído la bendición para todo el mundo. Entonces dice aquí, ¿verdad? En el reino de los cielos, dice el más pequeño. La palabra pequeño quiere decir el más humilde, ¿verdad? No está hablando de pequeñez, ni de edad, ni de estatura física, sino está hablando de humildad, ¿verdad? Que en el reino de los cielos, todo aquel que es humilde va a reconocer a Cristo, va a reconocer quién es Jesús, lo va a aceptar como su Señor y Salvador, ¿verdad? Juan no llegó a esa etapa, ¿verdad? No llegó a esa etapa.
de saber que Jesús era el Cristo. Él nunca vio que Jesús murió en la cruz, ni que resucitó, ¿verdad? Aunque él por la fe es salvo, ¿verdad? Porque Jesús pagó los pecados también de Juan, ¿verdad? Pero Juan no lo logró ver. Entonces, estamos viendo esta situación, ¿verdad? Y damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Carlos también, que ya se unió. Entonces estamos viendo esto en el versículo 11, habla de Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y luego habla de que el más pequeño en el reino de los cielos, pero está hablando siempre de profetas, ¿verdad? De los que llevan la palabra. Entonces está hablando el contexto viene hablando de los profetas que llevan el evangelio. En este caso, los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles iban a ser considerados superiores a los profetas del antiguo, porque los profetas anunciaron el reino de Dios, que iba a llegar, mientras que los apóstoles iban a anunciar que ya había llegado, que ya estamos dentro del reino de Dios. A eso se quiere referir Jesús, ¿verdad? Versículo 12, vamos a ver esto que es bien importante. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice. O sea que tal vez ya había pasado, Juan ya había estado predicando tal vez 1 año, 2 años, no sabemos exactamente. Pero dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando, dice, contra viento y marea. Bueno, esta versión dice contra viento y marea, pero hay otras versiones da a entender que con mucha oposición. O sea que a los profetas, hermanos, nunca los recibieron bien. La mayoría de la gente los trataba mal, los despreciaba. Entonces dice aquí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, incluyéndose Jesús, ¿verdad? Que él está continuando con el reino de los cielos. Dice, ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse de él. Dice. En otras versiones dice, y los valientes lo arrebatan. Otra versión dice, no dice los valientes, dice los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Pues, estamos hablando, hermanos, de que el reino de los cielos ha sufrido violencia desde que Juan empezó a predicar, anunciando que venía el Mesías. Y aún el Mesías, él iba a sufrir violencia. Ya la estaba sufriendo porque tenía a los fariseos y a los líderes religiosos en su contra. Y después que él resucitó, también cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, siguieron predicando, también ellos tuvieron resistencia. Pero esta frase, hermanos, últimamente se ha mal interpretado y se ha mal aplicado. ¿Por qué? Porque algunos hermanos, fíjense que como cuando no se respeta el contexto, unos hermanos dicen, en el reino de los cielos, las bendiciones están para aquellos que se las arrebatan. O sea, que tú las tienes que arrebatar para ti, ¿verdad? Es una interpretación totalmente equivocada, porque Jesús no está queriendo decir eso, ¿verdad? ¿Verdad? Las bendiciones Dios las tiene para todos, ¿verdad? Pero no ese texto no eso quiere decir, ¿verdad? Ahorita le voy a explicar qué es lo que quiere decir más o menos, ¿verdad? Que es una explicación amplia, pero no quiero llevar también mucho tiempo. Dice, Juan anunció juicio. Y Juan dijo que el hacha ya estaba puesta al tronco de los árboles. Y está hablando de violencia, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de una hacha y alguien viene a destruir algo, está hablando de violencia. Jesús cambia la violencia a compasión. Jesús no llegó con una hacha, ¿verdad? O sea, figurativamente, ¿verdad? No está hablando físicamente. Jesús no vino a destruir violentamente, sino él vino a construir. Jesús vino y trajo, en vez de violencia, trae amor, trae compasión, misericordia, sanando a los oprimidos, ya vimos a los sordos, a los ciegos, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Pero la sociedad, hermanos, religiosa de aquel entonces, a los pobres los castigaba porque les decía que estaban fuera del reino de Dios, que Dios no los quería por ser pecadores. Y si eran pobres o estaban enfermos, es porque ellos no se merecían las bendiciones de Dios. Y tratar así a una persona, hermanos, es tratarla con violencia, aunque no es física, pero se le está agrediendo, se le está culpando de algo que no es verdad, ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo esto Jesús, de que el sistema religioso era un sistema de violencia, ¿verdad? De violencia. Entonces, estamos viendo todo eso porque es bien importante entenderlo, hermano. Jesús está hablando de que llega a una religión que está todo al revés. Entonces, los religiosos se creían justos. Fíjense, se creían justos. No lo eran, porque Jesús los condena y le dice, no, ustedes están totalmente equivocados. Pero al ellos considerarse justos, ellos tomaban las bendiciones a la fuerza. Ellos como que decían, nosotros somos justos y Dios nos bendice. Se tomaban un derecho que no les correspondía, ¿verdad? Ellos estaban autojustificando. Y cuando alguien agarra algo a la fuerza, es violencia, ¿verdad? Arrebata algo, ¿verdad? Es como que, te voy a poner un ejemplo. Es como que una persona, le voy a poner un ejemplo a ver si lo pueden entender, ¿verdad? Es como que una persona que no cree en el matrimonio, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que no cree en el matrimonio. Le dice a una mujer, nada más por tener a esa mujer, le hace creer que él sí cree en el matrimonio, ¿verdad? Y le ofrece casarse con ella, ¿verdad? Pero nada más de mentiritas, o sea, en la mente de él no cree en el matrimonio, pero por conseguir lo que él quiere, por conseguir lo que él desea físicamente, pues está arrebatando algo que Dios ha provisto, que es sagrado, santo, el matrimonio. Lo está tomando a la fuerza. ¿Por qué? Porque no está siendo sincero, no está siendo genuino. Nada más lo estás usando para su beneficio. Eso es violentar algo que Dios ha instituido para uno, ¿verdad? Como que toma ese derecho sin merecerlo porque no cree en el matrimonio, pero se va a casar nada más por tener algo aparente, ¿verdad? Pero en lo que en realidad busca nada más es satisfacer su carne, satisfacer su ser, ¿verdad? Y así hay muchas cosas en la vida, ¿verdad? Donde la gente ni siquiera cree en aquello, pero se atribuye como que sí y se las toma para sí, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que la religiosidad en la época de Jesús estaba tomando las cosas de Dios, se las estaba apropiando sin ser justos ellos, sin estar agradando a Dios realmente, ¿verdad? Entonces, estaban abusando de los valores de Dios para su propio beneficio, y a la gente la condenaban y tenían un entendimiento equivocado de lo que es la justicia de Dios. Entonces Jesús viene a cambiar esto, ¿verdad? Jesús empieza a mostrar misericordia por los pobres, por los enfermos, por los ciegos, los cojos, los muertos, los resucita, en fin, los endemoniados los libera, como diciendo, aquellos que ustedes creen de que Dios los tiene olvidados, no están olvidados de Dios. Aquí estoy yo y les traigo el reino de Dios a ellos. Como diciendo, también es para ustedes, pero ustedes no lo quieren, ¿verdad? Ustedes piensan de que el reino de Dios ustedes lo pueden tomar a la fuerza como ustedes quieren, ¿verdad? Y esa es la equivocación que se estaba viviendo en aquellos días. Dice, entonces estamos viendo de que la gente religiosa se autojustificaba, entonces ellos se apropiaban de los valores de Dios, no porque Dios se los concedía, sino porque ellos los tomaban a la fuerza, ¿verdad? Los tomaban como que
como que se los ganaban a la fuerza, ¿verdad? Entonces, y eso es algo parecido a lo que es el legalismo, ¿verdad? Entonces, seguimos. Entonces, Jesús está condenando esto, ¿verdad? De que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Luego dice el versículo 13, porque todos los profetas, dice, y la ley se refiere a los 5 libros de Moisés, profetizaron. La palabra profetizar quiere decir, hicieron un llamado al arrepentimiento, o hicieron un llamado a acercarse a Dios. Eso quiere decir profetizar. Hasta Juan. O sea que Juan fue el último de todos los que Dios usó en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Pues sí, Juan fue el último, porque todavía estaba vivo cuando Cristo estaba diciendo estas palabras. Verso 14, y si quieren aceptar mi palabra, dice, Juan dice, es el Elías que había de venir. O sea que Malaquías en el capítulo 4 había anunciado. Entonces, como diciendo, ustedes no tienen por qué estar confundidos. Lo que Malaquías dijo hace 500 años, 400 años, hoy dice se está cumpliendo, porque ese Elías es Juan. Y el mensajero que él le estaba preparando el camino soy yo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús está tratando de aclararles la mente, ¿verdad? De aclararles de que esa profecía se estaba cumpliendo en ese tiempo. Luego dice el verso 16, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Dice. Fíjense que Jesús está hablando en el tiempo que él está ahí. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Dice. O sea, en ese año, supongamos que era el año 28 de la era cristiana, allá en Jerusalén. Dice, ¿con qué puedo comparar esta generación? O sea, la generación que estaba viva en ese momento. Se parece, dice, a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. O sea que Jesús pone el ejemplo de unos niños que están jugando en la plaza. Tocamos la flauta, dicen los niños. Y se cree que este era un dicho entre la gente de aquella época. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. O sea, de que se cree de que allá en la época de Jesús habían juegos, ¿verdad? Como hay en todas las culturas. Habían juegos donde se jugaban los niños y tocaban una flauta o alguna melodía y se ponían allá a moverse, a bailar de acuerdo al ritmo que les tocaban, ¿verdad? Y eso era algo bien común, como hay en cualquier cultura, que hay juegos, ¿verdad? Dice, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Como diciendo, pues no, de nada sirvió que les toquemos la flauta. Y luego dice, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron, ¿verdad? O sea, este era un juego que jugaban los niños, ¿verdad? Entonces, y Jesús dice, están como esos niños que en su forma de jugar, dicen que lo que hicieron no sirvió de nada. Y es lo que está queriendo decir Jesús. Ustedes están como esos niños, dice, que no logran entender lo que está pasando. Verso 18, ahorita voy a explicar por qué. Porque vino Juan, dice, hablando de Juan el Bautista, que no comía ni bebía. O sea que no comía la comida que comían toda la gente normal. Porque Juan comía ciertas comidas, comía langostas, dice, pero no langostas de mar, sino que eran chapulines, grillos, ¿verdad? Eso es lo que comía Juan, con miel, ¿verdad? Y tomaba, y nada más tomaba agua, ¿verdad? Esa era toda su alimentación. Desde luego que en el campo tal vez comía otras frutas, ¿verdad? Pero el asunto es de que no tenía una vida muy, se dice austera, muy limitada. Porque Juan lo que quería mostrar con su manera de vivir, con su manera de vestir, él estaba también transmitiendo un mensaje de que él estaba mostrando la pobreza de la vida, la pobreza de que la gente
ah, espiritualmente estaba en bancarrota, ¿verdad? No tenía nada que ofrecerle a Dios, ¿verdad? Solo pecado, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Como que, aunque Elías tal vez podía comer algo mejor, pero él a propósito llevaba esa vida para que la gente la hiciera reflexionar. ¿Por qué este vive así mal vestido? ¿Por qué este come mal? O sea, para llamar la atención de la gente. Así lo hacían los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Isaías estuvo viviendo desnudo en la calle. ¿Sí? En su época. Dice que andaba desnudo en la calle. Y uno puede decir, pero ¿por qué andaba desnudo en la calle el profeta? ¿Por qué? Porque quería decir que, que la situación de la vida del pueblo daba vergüenza. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron contra Dios? Se dieron cuenta que estaban ¿cómo? Desnudos. El profeta Isaías también, él se desnudó y andaba así en la calle, imagínense. Pero lo hacía a propósito para que la gente reaccionara y se diera cuenta de su estado espiritual, que era una vergüenza la forma en que estaban viviendo. Y Juan también se vestía como se vistió el profeta Elías, ¿verdad? Igualito se vestía, con una manta de cuero, ¿verdad? O sea que no usaba la ropa normal de la gente, con el propósito de llamar la atención y que la gente entendiera, ¿verdad? Que estaban viviendo en una condición de pobreza espiritual, ¿verdad? O sea que la dignidad espiritual estaba por los suelos, ¿verdad? Eso es lo que el mensaje, ¿verdad? Por eso dice el verso 18, porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen, cuando dice ellos, Jesús se refiere a los líderes religiosos. Tiene un demonio. O sea que juzgaban mal a Juan. En vez de que ellos se arrepintieran y ellos dijeran, nosotros andamos pecando. No se daban cuenta de su pecado, pero sí decían, él seguro tiene un demonio, por eso vive así. O sea que estaban totalmente, no atinaban una, ¿verdad? Y luego mire que dice Jesús, que decían de él, vino el Hijo del Hombre. Y esta palabra hijo de hombre, hermanos, Jesús la usa porque en una profecía de Daniel dice que iba a venir uno parecido a un hijo de hombre, o sea, ser humano, pero se refiere al que vio Daniel en su profecía, que iba a bajar del cielo a traer el reino de Dios, traer el cielo a la tierra. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dice, que lleva una vida normal, que va a las reuniones sociales también con los que lo invitan, ¿verdad? Y dicen, este es un glotón y un borracho. Fíjense cómo calificaban a Jesús. A Juan lo calificaban de que estaba endemoniado y a Jesús lo calificaban que era un glotón, pero decir glotón era una palabra ofensiva, hermanos. Decir glotón es como decir, es una palabra despectiva, como diciendo es una persona que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Que no trabaja y se dedica solo a la vida de estar comiendo y divirtiéndose, ¿verdad? Era una palabra ofensiva lo que le estaban diciendo. Y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea que Jesús lo tildaban de eso, ¿verdad? Lo tildaban de eso. Y si era amigo de borrachos Jesús. Si era amigo de recaudadores de impuestos, pues hasta Mateo fue uno de ellos que lo hizo su discípulo. ¿Se acuerdan que Mateo hizo una fiesta en su casa y ahí estaba una mujer que llegó a ungir a Jesús? Entonces todo esto criticaban a Jesús porque él tenía cercanía con ese tipo de gentes, y en el reino, según lo miraban los fariseos, ellos no tenían derecho a que Dios se acercara a ellos, porque eran pecadores. Entonces era un derecho pero los fariseos, ellos decían, a nosotros sí
sí se debe acercar a Dios porque nosotros nos portamos bien, dice. Nosotros somos buenas gentes, pero nada más de apariencia, ¿verdad? Entonces, eso es arrebatar, eso es hacer violencia al reino de Dios, autojustificarse uno a sí mismo. Entonces, en vez que Dios nos justifique, uno arrebata la justicia de Dios, se la apropia para sí mismo. Entonces, eso es lo que quiere decir eso de sufrir violencia, el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, es bien contraproducente. Es como, te lo voy a poner así, un ejemplo, es como que nosotros estemos llevando una doble vida cristiana, ¿verdad? Que vayamos a la iglesia y parezcamos cristianos, pero que durante la semana llevemos una vida de desorden. Que por ahí tengamos otra mujer y tengamos por allá malos negocios y que estemos haciendo otras cosas. Una doble vida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estoy arrebatando el título de cristiano, que no me lo he ganado ni lo merezco, pero yo me lo arrebato para mí. Entonces, eso es hacer violencia el reino de los cielos. No está hablando de que ores y que arrebata las ventas. No, eso no tiene nada que ver el pasaje con eso, ¿verdad? Está hablando de otra cosa. Entonces, estamos viendo de que Jesús también estaba sufriendo violencia. ¿Por qué? Porque lo estaban insultando. ¿Alguna vez lo han insultado a usted? ¿Alguna vez a usted le han dicho, tú eres dicen una palabra fea? Es de violencia verbal, ¿verdad? Lo acusan de algo que usted no es, ¿verdad? A Juan lo estaban acusando de algo que no es. Juan no estaba endemoniado. Jesús tampoco era un glotón y un borracho, ¿verdad? Aunque iba a las fiestas donde lo invitaban, iba, ¿verdad? Y convivía con ellos. Pero Jesús lo hacía a propósito para que ellos se dieran cuenta de que a Dios sí le interesaba la vida de ellos, ¿verdad? Que ellos sí podían acercarse a Dios y Dios sí se podía acercar a ellos, ¿verdad? Ese es el punto que Jesús quería que se dieran cuenta que Él traía algo diferente, ¿verdad? Porque los conceptos que ellos tenían estaban equivocados. Es como que a nosotros, discúlpenme que lo que voy a decir, ¿verdad? Es como que a nosotros le digamos a un drogadicto, por decirlo, tú no puedes ir a la iglesia porque eres drogadicto. Contrario, tú debes de ir a la iglesia para que Dios te ayude y te libere, ¿verdad? Pero no a la fuerza, ¿verdad? Sino que dejar que Dios haga el trabajo. Es como que digamos a una prostituta, tú no vayas a la iglesia, ¿verdad? O le digamos a una lesbiana, tú no vayas a la iglesia. Oiga, pero al contrario, en vez de bloquearles el camino, en vez debemos de decirle, Cristo sí te ama, Cristo sí te espera, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en otro sistema, ¿verdad? El sistema de los fariseos, pues nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a recibir a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros hemos arrebatado una justicia para nosotros como que nosotros sí la merecemos y ellos no. ¿Sí entendemos el punto? Como que ellos no merecen que Dios los ayude, que Dios se compadezca de ellos. Y nosotros, como que nosotros sí tenemos eso. Y eso es hacer que el reino de los cielos sufra violencia, ¿verdad? Porque Dios no actúa así, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, eso estaba pasando en esa época de Jesús. Por eso Jesús lo agredían, lo insultaban, lo agredían verbalmente y finalmente lo mataron, ¿verdad? Y a Juan también lo mataron, ¿verdad? Eso es sufrir violencia. Hay varios tipos de violencia que hay que explicar aquí, ¿verdad? Entonces dice Jesús al final del verso 19, Jesús dice que él es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. De eso lo acusaban, aunque no era una falsedad. Lo estaban acusando porque, según ellos, Jesús no debería hacer eso, porque Dios no hacía eso. Pero estamos viendo de que si Jesús lo hace es porque Dios se lo está haciendo. O sea, que el equivocado no era Jesús. Los equivocados eran ellos, que tenían una teología
un entendimiento equivocado del carácter de Dios. Entonces, ahí termina diciendo, por la sabiduría, dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Jesús trae la sabiduría. Sabiduría quiere decir saber qué hacer. Cuando usted hace las cosas correctas, los resultados van a ser buenos, correctos. Y si usted no sabe qué hacer o hace las cosas mal, los resultados van a ser malos, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús. Como diciendo, ahorita me están juzgando mal, dice Jesús. Pero todas estas personas que yo voy a salvar, dice, me van a dar la razón, o le van a dar la razón a Dios, de que lo que yo hice fue lo correcto. Es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? O sea que al final se van a ver los resultados, ¿verdad? El hombre malo no va a terminar mal, no va a terminar bien. Y el hombre bueno, el hombre humilde, el que se humilla delante de Dios, como dice el dicho, ¿verdad? El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. O sea que si tú llegas humildemente delante del Señor, Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar. Pero si llegas arrogantemente ante el Señor, como los fariseos, en vez de Dios te va a bajar. ¿Por qué? Porque es al revés, ¿verdad? Como a veces la gente piensa. Entonces, es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Y luego, del versículo 20 en adelante, Jesús va a hablar acerca de los pueblos donde él mayormente predicó y sanó a la gente. De que había mucha gente que a pesar de todo lo que vio y oyó, no se arrepintieron. La palabra arrepentir quiere decir no hicieron un cambio en su vida. No procuraron un cambio en su vida. La palabra arrepentir quiere decir, a veces la gente no la entiende como debe ser, porque a veces nosotros culturalmente así nos las han enseñado. Que arrepentirse es lamentarse de algo. Yo me arrepiento de lo que hice. O sea, como diciendo, yo me lamento y reconozco que hice mal. Pero sí, no cambié, pero no estoy dispuesto a cambiar. Simplemente reconozco que hice mal. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que hiciste mal y que no lo vas a seguir haciendo. Que vas a hacer un cambio en tu vida. Eso quiere decir arrepentimiento. No solo reconocer el mal, sino dejarlo. Entonces, aquí dice, entonces, verso 20, comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. ¿Cuántos milagros necesita hacer Dios en un pueblo o en una familia para que esta familia crea en el amor y la misericordia de Dios? Pero aquí dice que en estos pueblos, en estas ciudades, y estas ciudades estaban alrededor del lago. Eran ciudades, no eran ciudades ricas, aunque en toda la ciudad hay su gente más pudiente que otras, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido, dice. Por eso las iba a denunciar Jesús. ¿Saben qué es una denuncia? ¿Saben qué es una denuncia? Cuando alguien va a la policía y dice, fulano de tal ha hecho esto y esto y esto malo. Eso es una denuncia. Entonces Jesús va a decir qué es lo que estaban haciendo malo esta gente. Ya habían recibido muchas bendiciones, muchas muestras del amor de Dios, de que Dios es real en la persona de Jesús. Y mire que dice el verso 21, ay de ti Corazín. Corazín se llamaba un pueblo. Luego decía, ay de ti Betsaida. Betsaida era el pueblo donde vivía Pedro, donde vivían los pescadores, ¿verdad? Y luego dice, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades de otro país que se llamaba el Líbano, no de Israel. Eran pueblos paganos. Fíjense.
Si se hubieran hecho en Tiro y Sidón, o sea, en el país vecino, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con muchos lamentos, dice. O sea, ya se hubieran dado cuenta que necesitaban un cambio en sus vidas y lo hubiesen hecho. Verso 22. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes, ¿verdad? En otras palabras, Jesús está anunciando un juicio que venía sobre el pueblo de Israel. Y ese juicio vino en el año 70, ¿verdad? No está hablando del juicio final, que tal vez usted ha escuchado que va a haber un juicio final. No, Jesús está hablando de esa generación. Cada generación recibe podríamos decir, o recibe la bendición de Dios o recibe un juicio. Cada generación tiene su oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestra generación, si hemos recibido al Señor, vamos a recibir bendiciones. Pero si no recibimos al Señor, pues también no vamos a recibir algo que merecemos, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de la forma en que Dios trabaja, ¿verdad? Dando a entender que cada quien recibe su recompensa, ya sea para bien o para mal. Verso 23. Y luego dice, y tú, Capernaún. Capernaún era donde vivía Jesús, fíjense. El pueblo donde vivía Jesús. Se cree que era casa de uno de los discípulos, que tal vez ahí le daba un cuarto o le daba una parte para que él durmiera, comiera, se bañara, en fin. Allá en Capernaún era el pueblo donde Jesús tenía su lugar de residencia. Ahí tenía una recámara, un cuarto, no sé, pero ahí vivía, en ese pueblo. Y luego dice, y luego Capernaún estaba cerca del mar, pero estaba en un cerro. Por eso dice, y tú, Capernaún, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? O sea que ya estaba en un lugar alto, ¿verdad? Territorialmente, estaba en una colina. No, dice, aunque tú estás físicamente en una colina en lo alto, pero en tu vida espiritual no estás en lo alto, está diciendo. Dice, sino que descenderás hasta el abismo, dice. O sea que tu caída es estrepitosa, es como que alguien que se cae de un barranco. Si los milagros que se hicieron en ti, sea en Capernaún, se hubieran hecho en Sodoma, dice. ¿Sí se recuerdan que era Sodoma? Sodoma, Sodoma y Gomorra eran los pueblos que Dios destruyó, donde vivía Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham, y que Dios mandó fuego del cielo, ¿verdad? Porque ahí la prostitución y todo pues ahí es donde se cree que era el inicio de las desviaciones sexuales, ¿verdad? Esos pueblos, aún en esa época, imagínense, Dios destruyó estos pueblos. Pero Jesús está diciendo, si a Sodoma le cayó fuego del cielo, porque no se arrepintieron ni dejaron ese estilo de vida que llevaban, dice, a ustedes no les va a ir mejor que a ellos. Fíjense cómo está la cosa. Dice, o sea, Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy, si se hubiese arrepentido. Fíjense. Verso 24, pero te digo que en el día del juicio, porque Jesús está anunciando un juicio que viene sobre el pueblo de Israel, o que vino en el año 70. Será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Jesús nada más está usando comparaciones, ¿verdad? Que algunas ciudades que hicieron lo malo fueron castigadas. Pero tú, le dice, estás igual o peor. No creas que Dios va a pasar por alto tus pecados.
El asunto, hermanos, es de que la única manera que nosotros no recibamos o que el ser humano no reciba el castigo de Dios es que reciba a Jesucristo como su Salvador. Esa es la única manera. Esa es la buena noticia. Si tú no recibes el regalo de Dios que te perdona los pecados y Dios te libra de la ira, de su castigo, de su remuneración, porque Dios tiene que castigar el pecado, porque es necesario que lo castigue. No es porque Él goce en castigar el pecado. No, es porque si Dios es justicia, tiene que castigar lo malo. Ese es el punto. No es que a Dios le guste castigar, sino que lo tiene que hacer porque es su naturaleza, que no puede dejar de castigar el pecado, porque el pecado es malo. Tiene que castigar lo que es malo. Pero si nosotros recibimos el evangelio, pues Dios nos perdona nuestros pecados y nosotros quedamos justificados, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos adoptados como sus hijos y quedamos absueltos de ese castigo, de esa ira de Dios, porque esa ira de Dios Jesús la llevó en la cruz, en nuestro lugar. Pero si rechazamos eso, pues vamos a tener que, nos quedamos sin el perdón de Dios. La humanidad se queda sin el perdón de Dios. Entonces va a tener que dar cuentas de sus propios pecados porque no quiso el regalo del sustituto que Dios le envió en Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesús está hablando de esta manera, porque diciendo, si me desprecian a mí, no, ustedes solo están escogiendo un castigo para ustedes, porque Dios va a tener que castigarlos por su pecado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 25, entramos a otra parte donde estamos viendo que en este capítulo estamos viendo de que el reino de los cielos es un misterio. Estos capítulos 11 y 12 hablan del misterio del reino de los cielos, de que la gente no lograba entender, ni Juan lograba entender quién era Jesús todavía, por eso le mandan a preguntar. La gente no entendía que el Elías que ellos esperaban ya había llegado y era Juan, y que el mensajero que iba a venir después de Juan era él, ¿verdad? No lograban verlo, ¿verdad? Y Jesús se los explica, ¿verdad? Entonces, entramos a una parte donde Jesús va a hablar de la revelación. ¿Quiénes pueden ver ese misterio? ¿Quiénes pueden entenderlo? Dice, verso 25 dice, descanso para los cansados. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido, ahí está la palabra, escondido estas cosas de los sabios e instruidos, está hablando de los sabios e instruidos de esa generación, o sea, los fariseos de esa generación de Jesús. Dice, se la has revelado a los que son, dice, como niños, a los que son sencillitos, a los que son humildes, a los que no son pretenciosos, que saben mucho. Eso quiere decir la palabra niño, en el concepto espiritual. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. O sea que Dios no es que Él quisiera esconder a propósito el reino de los cielos, sino que la misma gente es la que se cerraba a la revelación, porque tenían enfrente de sus ojos a Cristo, estaban viendo los milagros, estaban oyendo las palabras, y aún así ellos no querían entender, no querían aceptarlo. Chocaba con su manera de pensar y de creer. Verso 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Jesús está hablando de que Jesús es el comisionado de Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí está hablando de una relación íntima, cercana.
nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que las personas que no lograban entender a Jesús es porque, ahorita vamos a ver por qué. Y nadie conoce al Padre, o sea, a Dios, sino el Hijo, dice. Él está hablando de que de llegar a conocer al Padre y al Hijo es algo bastante, podríamos decir, que no se puede descubrir por uno mismo. Ahorita lo voy a decir por qué dice Jesús. Y aquel, dice, a quien el Hijo quiera revelarlo. Es aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Esta frase parece que está diciendo como que Jesús no se lo revela a cualquiera, ¿verdad? Como que nosotros a veces lo queremos entender y decir, y aquel a quien el Hijo, si Cristo quiere te lo revela, y si Él no quiere, no. Cristo no tiene maldad como para decir, yo no quiero revelártelo a ti, o yo no quiero revelártelo a ti, y a ti sí. Cristo no piensa así, ni Dios piensa así. Es una manera de decir de que Dios se lo quiere revelar a todos, porque la misma Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No así dice la palabra? Claro que sí. Entonces, si Dios quiere que todos se salven, pero el asunto no está en que Dios los va a forzar a creer, ¿verdad? El asunto está que Cristo se lo va a revelar al que es humilde, al que se presta, al que tiene un corazón sencillo, ¿verdad? Aquel que reconoce que necesita de Dios, necesita que Dios le abra los ojos, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, a nosotros Dios nos ha revelado quién es Jesucristo. Si yo le preguntara a usted quién es Jesucristo, usted me va a decir, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es es mi Salvador, es mi sustituto, es mi sacerdote, es mi rey, usted ya sabe todo. Dios se lo ha revelado. ¿Pero por qué se lo reveló? ¿Por qué usted lo logró saber? Porque usted tuvo el corazón humilde de recibirlo, de querer recibirlo. Entonces, se tiene que juntar el deseo de Dios de querer salvar y el deseo del hombre de querer ser salvado, ¿verdad? Entonces, Dios puede querer salvar a todos, pero no todos quieren ser salvados. Es el punto, ¿verdad? Entonces, el hombre necesita tener el deseo de alcanzar la salvación, de alcanzar el perdón de sus pecados, necesita conocer a su Dios, ¿verdad? Tener esa humildad, ¿verdad? De reconocer que necesita. Y cuando la persona reconoce que necesita, Dios está más que dispuesto a revelárselo, ¿verdad? Y la prueba somos nosotros, que antes no conocíamos de Dios, pero ahora conocemos de Dios. Y conocemos quién es Cristo Jesús, conocemos por qué vino a este mundo, conocemos por qué murió, conocemos todo, ya conocemos los secretos, hasta sabemos dónde está, sabemos que un día va a volver y que nos va a dar algo que nos ha prometido. Todo eso ya lo sabemos, no ignoramos nada de eso. A nosotros ya se nos ha revelado todo el plan de Dios. Lo único que estamos esperando es la consumación. El día de la graduación. Pero ya tenemos todo el conocimiento que necesitamos tener. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que aquellos estaban juzgando mal a Jesús y a Juan, y que ellos pues no entendían el plan de Dios, ni se dejaban enseñar. Ese es el asunto. Y luego dice el versículo 28. Vengan a mí. Ahí está a quienes se lo va a revelar Jesús. Aquí este texto está conectado con el contexto de que ese conocimiento de que quién es Jesús, quién es el Padre, qué relación hay entre el Padre y el Hijo, para qué vino Cristo al mundo. Dice, vengan a mí, dice el verso 28. Todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Pero no está hablando de un descanso físico, sino está
el descanso de conocer el plan de Dios. Usted ya no vive atormentado sabiendo qué va a pasar con su vida. Usted ya está en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya recibió a Jesucristo. Usted ya no tiene que cargar con sus pecados. Ya no tiene que cargar con tanta preocupación. Usted ya no tiene que cargar con tanta preocuparse ni angustiarse por lo que está pasando en el mundo. Usted debe de vivir en el descanso porque usted ya está en el reino de los cielos, ¿verdad? Ya estamos en el reino de los cielos. Si mañana estallara una guerra mundial, por decirlo, que Rusia y China se enojan con Estados Unidos y empiezan las bombas atómicas, a lo mejor ahí nos toca una de esas y nos vamos, qué sé yo. Pero ¿a dónde nos vamos a ir? Usted ya tiene un hogar preparado por Cristo. Dijo, voy a ir a prepararles un lugar. ¿O no lo dijo? Sí, no lo dijo. Entonces, ese es el descanso que Jesús nos ofrece. El descanso de saber hacia dónde vamos después de la muerte. Hacia quién nos va a sostener en esta vida física y quién nos va a dar la vida postrera, la vida que viene. Entonces, ese es el descanso, ¿verdad? Y luego dice el verso 29, carguen con mi yugo. El yugo era una madera que le ponían a los bueyes para arar el terreno donde se iba a sembrar. Antes no habían tractores. Entonces los ponían siempre a dos toros para que jalaran, los amarraban con una madera gruesa en sus cuellos para que fueran juntos. Y Jesús está diciendo, vengan a mí. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy, aquí está el verbo aprender. El descanso está en dejarse enseñar, en aprender y dejarse enseñar por Jesús. Aquellos fariseos no se dejaron enseñar por Jesús. Aprendan de mí que soy apacible. La versión antigua dice manso y humilde de corazón. Cuando dice de corazón, quiere decir que sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad es de paz, es apacible, no es de violencia. El carácter cristiano es un carácter de paz, de amor, bondad, misericordia, compasión. Cero a la violencia. Cristo nunca fue violento con nadie. Nunca agredió personalmente a nadie. Dijo las verdades que tenía que decir, porque era necesario que él las dijera. Pero nunca fue a golpear a nadie, nunca insultó a nadie. Simplemente dijo la verdad. Y si a muchos les enojó que les dijeran la verdad, pues ese no era problema, ¿verdad? Pero era necesario que él trajera la verdad y la expusiera. Y luego dice, ¿verdad? Encontrarán descanso, dice, para su alma. No está diciendo el descanso físico, está hablando del descanso espiritual. Pensamientos van a estar tranquilos. Sus sentimientos van a ser de paz, nunca van a ser de agredir. Sus acciones van a ser misericordiosas, bondadosas, amables. Ese es el descanso para el alma, pero eso nada más lo puede traer Jesús, ¿verdad? Cuando Él llega a nuestra vida y nos enseña a tener un nuevo carácter. Y esa es la esencia del reino, el misterio del reino. Que el misterio del reino no es, los reinos hasta aquel entonces habían sido de violencia, habían sido de agresividad, de arrebatar las bendiciones de Dios sin merecerlas, ¿verdad? Sin que las bendiciones de Dios uno no las arrebata, sino que son un regalo de Dios, ¿verdad? Las bendiciones es algo que llegan por que Dios nos ama, no porque nosotros nos creamos justos y las tomemos para nosotros, ¿verdad? No, eso no, el reino de Dios no actúa así. Dios nos ama y nos ha dado a Cristo Jesús y en Él nos da todas las cosas. Y luego dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Otra vez, Jesús dice, yo no les pongo cargas pesadas. En el reino de los cielos ustedes no van a tener que cargar con algo pesado. Ustedes van como van a estar unidos a mí, dice Jesús, van a estar conmigo caminando juntos, pues yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Yo voy a estar con ustedes siempre. Todo lo que hagan, yo voy a estar con ustedes todos los días. Así lo dijo, ¿no? Yo voy a estar con nosotros todos los días. Así que nuestra vida tiene que ser una vida tranquila, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser una vida no de agobio, ni de tanta preocupación, ni de angustia, ni de estrés. Tranquilo, porque Cristo, yo estoy unido a Cristo, ¿verdad? Y Cristo está unido a mí. Entonces, es el mensaje del misterio del reino, el reino de los cielos. La gente piensa de que si va a una iglesia va a encontrar una religión y que va a tener que hacer unas reglas, ¿verdad? Pero en realidad no son, ni es religión ni son reglas las que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros no aceptamos una religión, sino aceptamos una persona, la persona de Cristo Jesús. Y aceptamos vivir unidos a Él y que Él viva unido a nosotros. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí. En otras palabras, dice, cuando nos unimos, si estamos unidos a Cristo, la ley del espíritu de vida me libera de la ley del pecado y de la muerte. Pero hay que estar unido a Cristo. Entonces, es una unión con Cristo. No una religión, sino una persona. A Dios mismo. Para que día a día Él nos vaya llevando y transforme nuestro carácter. Aprendemos del carácter de Jesús. Y es donde nosotros encontramos la paz en la persona de Jesús. La paz espiritual con Dios, que no hay, ya hemos sido perdonados, estamos reconciliados con Dios, tenemos una paz interior en nuestro carácter ya no, en vez de que sea un carácter violento, es un carácter apacible, es un carácter obediente, ¿verdad? Y al tener ese tipo de carácter podemos tener mejores relaciones con las personas. Las personas van a ver que nuestra manera de ser es diferente y van a poder confiar en nosotros, o al menos van a saber que nosotros no les vamos a hacer daño, ¿verdad? Van a poder tener tranquilidad. Vamos a poder también tener tranquilidad con otros cristianos. No sé si usted le ha pasado, pero cuando usted sabe que alguien es cristiano, que usted no lo conozca, usted como que siente cierto alivio. Bueno, este es cristiano, yo sé que ha de tener un buen carácter y que no me tengo que estar así como cuidando de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que es un hijo de Dios y yo para honra y gloria de Dios le digo algo, ¿verdad? En el trabajo yo tenía un compañero, donde yo trabajaba, el único americano que había en el taller, es un señor que se llamaba Roberto, ¿verdad? O Robert. Y este amigo me decía, ¿verdad? Ya después de tanto tiempo que trabajamos juntos, me decía, fíjate de que yo soy el único blanco aquí, me decía, el único, aquí en el taller todos hay morenos, hay orientales, hay mexicanos, latinos, en fin. Yo soy el único blanco, dice, el único güero. Y yo, dice, pues tengo que desconfiar de todos, dice. Tengo que desconfiar de todos. Y luego me dice, para honra y gloria de Dios lo digo, ¿eh? Pero del único que yo he aprendido a no desconfiar es de ti, me dice. ¿Por qué? Dice, porque yo sé que tú eres un cristiano, me dice. Yo veo tu carácter, yo sé que nunca me vas a hacer daño, dice. Nunca, no, tú eres diferente. Él me lo dijo, ¿verdad? O sea que él se dio cuenta de mi forma de ser, pues que yo era una persona tranquila, amigable, que no buscaba sacar ventaja de nada, ni aprovecharme de nada. Ni me interesaba, ¿verdad? Porque es el carácter que uno va desarrollando en Cristo. Entonces, cuando él me dijo eso, me sentí pues bien, ¿verdad? Pero no es que yo lo haya buscado, sino de él salió, ¿verdad? De él salió. Me dijo, si de alguien no me tengo que preocupar, me dijo, que me vaya a hacer algo
alguna mala jugada aquí en el taller, pues, es de Tim, es el único que no le tengo, que no tengo de qué cuidarme las espaldas, dice. Le digo, pues, gloria a Dios, le digo, gracias a Dios. Y le digo, entonces, y también, luego yo le digo, pues, al tener tú ese concepto de mí, yo sé que tú no me vas a hacer ningún daño. Le digo. También, le digo, ¿por qué? Porque tú no le vas a hacer daño a alguien que tú sabes que no te va a hacer daño a ti. Le digo. Y todo eso son testimonios que los decimos para una gloria de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno no conoce a Cristo, ¿verdad? Y este es un privilegio que tenemos de que Dios nos ha revelado quién es su Hijo. Dios nos ha revelado quién es Cristo. Y nosotros ya tenemos familiaridad con Él. Lo vemos como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro protector, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ejemplo. Ya lo conocemos, ¿verdad? Y podemos hablar bien de Él a otras personas, pero no en el sentido de que vamos a hablar bien de Jesús nada más por hablar bien de Él, sino porque ya en nuestra vida lo conocemos. Hemos experimentado el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya hemos avanzado, ya tenemos casi 1 hora, 20 minutos. Y espero de que esta clase pues nos haya ayudado. El misterio del reino. La gente no sabe qué es lo que pasa en el reino de Dios, porque lo que pasa en el reino de Dios pasa aquí adentro de nosotros. Pasa adentro, ¿verdad? Es una transformación interna. No es una transformación externa. Claro que se ven los frutos, ¿verdad? Se ven los frutos, pero el reino trabaja internamente, el reino de Dios. Y pues en la época de Jesús ellos pensaban que él iba a llegar con su ejército, iba a organizar un ejército, iba a seguir con la misma idea, violencia, 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 y la violencia acarrea más violencia. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y espero que ustedes quieran comentar algo de esta clase, a ver qué me quieren decir. A ver qué me quieren decir, si quieren